Buenos días, queridos amigos, feliz sábado. Puedo aseguraros que yo seguiría callado escuchando esta música celestial. No sé si las arpas del cielo suenan mejor, pero con que me suenen así, cuando esté allí, me sentiré satisfecho. Estamos en tiempos en los que casi no hay día en que no nos lo recuerden la prensa y los medios de comunicación de que estamos en la crisis. Unos dicen que estamos saliendo, otros que estamos entrando, otros que estamos dentro. Y me resulta interesante escuchar los lemas, las soluciones, las recetas que escucho por ahí para salir de estas crisis, ¿verdad? Hay una especie de mantra que escucho constantemente, que cuando cerramos las empresas aquí nos las llevamos a la China, nos llevamos a otros sitios, cuando cerramos oficinas, cerramos bancos, los agrupamos todos, cuando nos hacemos más multinacionales y mandamos al despido, todo hay solo una razón, y es crecer y crear empleo. Todo es para crecer y crear empleo. Eso es un mantra, una especie de solución a la crisis. Todo lo estamos haciendo para crecer y crear empleo. Bien, tengo un amigo que tiene una máxima, un lema para tiempos de crisis, que parece muy optimista. Él no lo es, pero él me dice siempre, su lema en tiempos difíciles es: todo acaba por arreglarse. ¿De acuerdo? Él dice siempre, no te preocupes, todo acaba por arreglarse, y ahora viene la segunda parte de su lema, aunque sea mal. Es decir, todo acaba por arreglarse, aunque sea mal. Bueno, eso no creo que sea un lema muy animador para tiempos de crisis. A mí me gusta un lema del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene la genialidad de, que a mí me encantaría aprender de él, de poder decir cosas, muchas cosas y muy importantes, con muy pocas palabras. Y hay montones de lemas que Pablo nos puede dar para nuestra vida. Y hay uno que me ha parecido a mí, yo le he puesto como título una divisa o lema para tiempos de crisis. Por fortuna, para mí que tengo tan mala memoria, viene en un pasaje bíblico que me resulta muy fácil de recordar, porque es Romanos 12:12. Es muy fácil. Así que si queréis memorizarlo, es un lema donde podemos acudir en tiempos de crisis porque tiene un mensaje, creo, de enorme utilidad. Romanos 12:12 es un lema construido en griego, que es la lengua que he estado enseñando un tiempo, fenomenal, porque solo tiene 6 palabras. Es decir, hay 3 sustantivos que corresponden a 3 adjetivos. Y es muy, muy sencillo desde el punto de vista gramatical. Sin embargo, es muy profundo. Podemos decir que es un lema con 3 partes. Gozosos, siempre hay un adjetivo o un estado de ánimo, y después la circunstancia. Gozosos en esperanza, estamos leyendo el versículo. Sufridos, tu adjetivo, en la tribulación. Tercero, constantes en la oración. Bonito lema porque nos invita a 3 actitudes mentales, actitudes espirituales, tremendamente útiles en tiempos de crisis y en cualquier tiempo. Gozosos, sufridos, constantes. Es interesante que Pablo en esta epístola a los romanos, que viven, no tienen un gobierno, creo, mejor que el nuestro en aquel momento en Roma, si nos acordamos de que el emperador que está reinando entonces es Nerón. O sea que Roma no es que haya muchos motivos para estar gozosos cuando Nerón gobierna, que muy poquitos años después de eso va a incendiar la ciudad de Roma y les va a echar la culpa a los cristianos, ¿verdad? ¿Os acordáis de esta historia? Pues bien, sin embargo, en estas circunstancias, más tiempo de crisis y más dificultades es difícil de acumular. Sin embargo, Pablo a estos creyentes de Roma les envía este mensaje, este lema para tiempos difíciles. Gozosos, gozosos en esperanza. Cuando las cosas van mal, cuando
vamos a pensar en el gobierno de Roma entonces, cuando gobierna Nerón. ¿Y por qué tendremos estos gobernantes? ¿Verdad? La respuesta es muy sencilla, porque nosotros los votamos, eso es muy fácil, ¿verdad? Pero en fin, es decir, cuando tenemos crisis y nos preguntamos, ¿y por qué esto ocurre? Cuando nos desesperamos y miramos alrededor y no encontramos razones para alegrarnos, cuando todo lo vemos negativo, cuando vemos problemas por aquí, problemas por allá, desempleo, pobreza o los índices de necesidad cada vez más altos, ¿cómo podemos estar gozosos? Sin embargo, este texto lo dice muy claro, gozosos en esperanza, pero gozosos es una orden, es un lema, una divisa de la palabra de Dios. Recuerdo cuando era jovencito y empezaba a ir a la escuela secundaria. Yo vivía muy lejos del pueblo, me conocía casi nadie, o sea que era una especie de bicho raro, porque yo venía de lejos a clase y todos los demás vivían ahí en el pueblo. Recuerdo que cuando me presentaban unos amigos que me conocían a otros, me daba muchísima rabia el que me dijeran, uy, mira, este no puede fumar, tú no puedes fumar. No puedes comer jamón, no puedes beber cerveza, no vas al cine, no puedes ir al baile. Me decía, pues qué religión más triste que tienes, ¿eh? Pues menuda religión. Utilizaban una palabra diferente en vez de triste, pero en fin, era la palabra. Es decir, la idea de que... Y a mí me daba mucha rabia porque yo no creía que tenía una religión triste. Es cierto que no iba al baile, es cierto que no iba al cine, es cierto que no bebía cerveza ni fumaba. Sin embargo, ¿por qué, queridos amigos, los cristianos, o algunos cristianos, vivimos de tal manera que sí que nos pueden considerar como más tristes que los demás? ¿Por qué algunos cristianos creen incluso que ser más triste, ser más serio, ser más estricto, ser más severo, es más espiritual que sonreír? Es así, lo hay, los cristianos. Sin embargo, esto no es lo que estoy leyendo en mi Biblia. En mi Biblia me dice gozosos. Gozosos. Gozosos, yo no puedo estar gozoso así. Gozosos es sonreír. Sin embargo, bueno, pues si uno sonríe mucho, pues no es espiritual, o no es bastante serio. Y hay gente que eso sí lo saben hacer muy bien. Muy serios lo son. Lo que no sé si son muy cristianos, porque la palabra de aquí, la palabra de Dios nos dice, gozaos en el Señor siempre. Siempre. Tiempos de crisis incluidos. Estad siempre gozosos. 1 Tesalonicenses 5:16. ¿Cómo puedo yo pretender ser cristiano si hago esa cara de pena que doy lástima a la gente de mi alrededor? ¿Cómo mis vecinos se pueden interesar por mi religión cuando soy el vecino más amargado y más renegón y más triste del barrio? Es muy difícil. Como testimonio cristiano, solamente la sonrisa sería infinitamente más eficaz que todos nuestros discursos, nuestras reprimendas y todos nuestros libros y revistas que les recomendamos, con los que les machacamos las neuronas. Me gustaría, queridos hermanos, que escuchásemos la palabra de Dios en todo lo que tiene para decirnos. Y qué curioso que en este lema de Pablo a los romanos que viven en tiempos de crisis, su primera palabra sea gozosos. Gozosos. Es verdad, gozosos, está claro que hay un matiz, hay un bemol. Gozosos en la esperanza. No podemos estar gozosos de quedarnos sin trabajo o de que nuestro vecino esté enfermo o que nos hayan descubierto un cáncer o que nuestro yerno, nuestra nuera, nuestro marido o nuestra mujer se haya ido con otra persona. No podemos, las circunstancias están ahí. Nosotros no podemos intervenir y podemos considerarlas como circunstancias positivas. Y la palabra de Dios nos dice gozosos en esperanza. Gozosos en la esperanza porque sabemos que el gozo, Dios, todo su plan. Si quisiéramos resumir toda la Biblia, esta mañana hemos estado estudiando sobre el plan de salvación ya revelado desde Adán y Eva. Si pudiéramos resumir todo este libro, cuál es el proyecto de Dios para nosotros,
Casi podríamos resumirlo en una sola frase. Dios quiere hacernos felices siempre. ¿Es así? ¿Podríamos decirlo así? El plan de Dios es cómo hacernos felices siempre. En 3 palabras podríamos resumir el plan divino. Por eso gozosos estamos, no por lo que nos ocurre, sino porque nos ocurra lo que nos ocurra, Dios tiene un plan para nosotros. Y este plan incluye nuestra felicidad definitiva. Eternamente felices, pero Dios quiere que esta felicidad empiece ya ahora. Por eso nos puede pedir que estemos gozosos ya en esperanza. ¿Sabéis? Gozoso, a veces los sinónimos, no hay 2 sinónimos que significan exactamente lo mismo. Y la selección que hace la palabra de Dios a veces, las palabras con las que se nos dirige, es inteligente, está inspirada, tiene sentido. Una cosa es alegre y otra cosa es gozoso. En castellano a lo mejor no vemos muy la diferencia, pero uno puede ponerse alegre hasta tomándose lo que no debe, ¿verdad? Puede ponerse alegre. O sea, alegre no es lo mismo. Yo no puedo estar alegre cuando una situación es triste. El gozo es algo más profundo que afecta mi ser interior, porque a pesar de las circunstancias, yo puedo, en el fondo, considerarme favorecido, considerarme privilegiado. Y eso es algo mucho más importante que una alegría pasajera o momentánea, porque es un gozo profundo. Gozosos en esperanza. Es tanto lo que ya tenemos en Cristo, es tanto lo que Dios nos ha ofrecido, lo que Dios nos ha dado, es tanto lo que hemos encontrado ya con el Señor, que no podemos por menos que sentirnos gozosos y agradecidos. Por supuesto que a los creyentes también las circunstancias nos afectan y nos entristecen, y algunas hasta nos deprimen. Pero cuando la alegría se desvanece, cuando la paciencia se pierde o se nos va a perder, como cristianos tendríamos que frenar, pensar, elevar una oración al Señor, recordarnos de Romanos 12:12, cuidado, gozosos, esto es pasajero, este problema tiene solución, gozosos en esperanza. El Señor tiene solución para mis problemas. Hace poco visité con unos amigos unas cavernas subterráneas en Requena, es todavía la provincia de Valencia, no hay que hacer muchos kilómetros yendo hacia Madrid para encontrarnos con esta bonita pequeña ciudad manchega, es la Mancha valenciana, donde no hay ningún otro cultivo nada más que la uva, ¿verdad? La viña. Bueno, y allí este pueblo tiene unas cavernas subterráneas donde se guardan los vinos y donde también en tiempos difíciles se podía uno refugiar. Son unos refugios tremendos. Están muy hondas, muy fresquitas. Recuerdo que visitándolas, en un momento dado, el guía, para mostrarnos lo lejos que estamos de la superficie, apagó la luz para demostrarnos que había una oscuridad absolutamente total. Una oscuridad tremenda y un silencio como si estuviéramos cortados de todo el mundo. Recuerdo que al lado mío había un niño pequeñito, así como unos 4 años, que se empezó a lloriquear. ¡Ah, qué miedo! ¿Verdad? Entonces, y su hermanita, que era un poquito mayor solo, tendría a lo mejor 6 o 7, le decía, no te preocupes tanto, el Señor sabe cómo encender la luz. Y esta frase me suena en mi mente, no te preocupes tanto, el Señor sabe encender la luz. Puede que vivamos apagones, queridos amigos, claro que vivimos apagones. Y está muy oscuro y nos sentimos muy lejos de la luz, nos sentimos muy aislados y muy perdidos. Pero eso es momentáneo, eso es porque no has visto, el niñito no sabía que el Señor está él con el interruptor en la mano. El Señor sabe cómo encender la luz. Que esta idea, queridos amigos, nos ayude a poder conservar el gozo en
en esperanza. Nosotros experimentamos situaciones en las que también, como el niño que visitaba las cavernas, podemos tener miedo. Pero el Señor sabe cómo devolver la luz, Él que es luz, y Él lo sabe y lo hará. Por eso el lema que nos da, que es muy realista y muy concreto, no se termina ahí. Pablo no dice solo gozosos en esperanza. Este lema tiene una segunda parte, que es muy importante: sufridos en la tribulación. ¿Cómo podemos estar gozosos si estamos en la tribulación? Bien, en nuestra vida cotidiana está claro que el gozo y el sufrimiento son incompatibles. ¿Cómo regocijarnos cuando la enfermedad nos azota, cuando el dolor nos tortura, cuando pasamos por situaciones de estrechez económica, cuando en vez del amor de nuestros seres queridos encontramos distancia, ruptura o indiferencia, o cuando en mi entorno solo encontremos deslealtades y hostilidad? Pues sí, no podemos estar gozosos y a veces casi ni siquiera en esperanza. En la dificultad y en la tribulación, la palabra de Dios es lo suficientemente realista para no pedirme que finja sonrisas, porque me pide otra cosa. Me pide, en la tribulación, me pide, ¿tenéis el texto en vuestra mente? ¿Lo tenéis? Sufridos. Bien, ¿qué quiere decir? La palabra de Dios es muy realista. Hay situaciones en las que no puedo llegar a estar gozoso, pero el Señor me pide que por lo menos sea sufrido. Yo creo, ¿a cuántos de vosotros os gusta la palabra sufrido? Yo creo que no nos gusta mucho esta palabra, casi nadie. Para muchos la palabra sufrido evoca a alguien que se deja aplastar. Sufrido nos viene asociado a resignación, algo que aguanta mucho. Recuerdo cuando mi madre me quería comprar alguna ropa y yo a veces quería un suéter de un color u otro. Decía, no, mira, vamos a comprarte un color sufrido, es decir, un color que aguante mucho, sufrido, que aguante. ¿Lo habéis oído alguna vez eso? Sí, sufrido los vemos asociado a resignación, ¿de acuerdo? Esto se parece al lema de mi amigo, ¿verdad? Que todo acaba por resolverse aunque sea mal, ¿verdad? Pero no. Hay bastantes sinónimos. Si vais a un diccionario de sinónimos encontraréis que sinónimo de sufrido también... ¿Lo contrario de sufrido qué es? A ver, vamos a empezar por ahí. Lo contrario de sufrido. Descontento, quejoso, ¿no? Quejoso, quejica, quejumbroso, resentido, descontento. Porque, ¿sabéis? Esto es una situación en tiempos de crisis. Esto es lo que producen las crisis. Producen queja, resentimiento, indignados, ¿no? No nos suena nada los indignados. Bien, lo que se lleva en la crisis, y es lo normal, y yo creo que es la reacción natural del ser humano, es quejarse, no estar de acuerdo, protestar, reclamar, lamentarse, censurar, coger cualquier periódico, escuchar cualquier programa de los medios con las noticias, exigir, condenar, reprochar, reivindicar, rezongar, murmurar, recriminar, y acabó mi lista aquí, pero no es porque se termine, es que hay muchísimos motivos de protesta y muchísimos motivos de descontento. Seamos optimistas, pesimistas o realistas, ser sufrido como el Señor nos indica no tiene nada que ver con nuestro temperamento. Lo que el Señor nos pide es ser sufridos desde una perspectiva espiritual. No se trata sencillamente de aguantarnos, hay cosas que no merecen el aguante, que merecen la reacción y la acción. La palabra sufrido en la Biblia es muy importante, y aquí veo un profesor de griego que me mira con los ojos, pues sí, muy bien, lo he mirado en griego como es hipomenontes, Miguel. Hipomenontes, que equivale a decir, mirad, resistente, o sea, el equivalente es resistir. Hoy hay una palabra incluso que se usa en educación y en psicología muy importante, que es resiliente. Es decir, la capacidad que tiene el metal, algunos metales, cuando los doblegas, ¡bum! Es decir, no los puedes doblar, no los puedes partir, porque se vuelven otra vez a su sitio. Eso es lo que Pablo pide. Bueno, gozosos en esperanza, eso es nuestro ideal.
cuando viene la tribulación, estás en la tribulación, pues en la tribulación por lo menos resiste, aguanta. Es decir, no dice que tienes que contentarte con todo lo que ocurre, que no debes protestar, que no hay nada que reclamar. El texto no nos dice que debemos dejar que el mal prolifere. No, te dice, sufrido en la tribulación. La tribulación es el momento de dificultad, dice el diccionario, el momento de pena, de sufrimiento, de aflicción, de persecución o de adversidad. Estoy leyendo el diccionario. No se trata de resignarse sin más, no, Dios no quiere resignados. Dios quiere gente que te pueda decir no a muchísimas cosas que están mal. Lo que nos dice este texto es que en la tribulación, cuando no soy capaz de sentir el gozo ni siquiera en esperanza, que es mi ideal, en la tribulación por lo menos tengo el deber cristiano de mantenerme erguido, de mantenerme firme. Este texto es mi desafío. La primera parte del lema es mi ideal, gozosos en esperanza. Ese es el ideal para el cristiano. El desafío es que hay momentos de tribulación en que cuando ellos llegan, el desafío es sufrido en la tribulación. Cuando viene la prueba, mantente en pie, sigue luchando. ¿Y si no tengo fuerzas para eso? Entonces hay que escuchar lo que nos dice Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, esa es la palabra, resistir. Es decir, para que podáis ser resistentes en la tribulación. Bien, la lucha que nosotros tenemos, queridos amigos, como cristianos, como seres humanos, como cristianos aún más, no es fácil. Tenemos un enemigo poderoso, vivimos en un mundo complicado y a veces necesitamos la fuerza de Dios. Y para poder ser sufridos, es decir, resistentes en la tribulación, necesitamos que el Señor nos ayude. ¿Sabéis cómo le llama el Apocalipsis? O sea, fijaros si es importante esto de resistir en la tribulación, que el Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, identifica a los verdaderos hijos de Dios, al pueblo del fin, con una sola palabra, esta. Aquí está la paciencia de los santos. Hay una resistencia que es la indignación de los rebeldes. Pero el Señor quiere darle un sentido positivo y la que nos pide a nosotros es la paciencia de los santos. Es decir, alguien que sigue siendo paciente y santo a la vez, cosa que no es muy fácil. Hace unos años estuve con Conchi en Polonia, una ciudad muy bonita que se llama Cracovia. Estábamos allí trabajando para nuestro departamento y una tarde ella no me acompañó porque no tenía el coraje de afrontar aquello. Al ladito de la ciudad de Cracovia, queridos amigos, está el mayor campo de concentración que se ha podido encontrar después de la guerra, que es Auschwitz. Hombres, mujeres, niños, miles de ellos fueron oprimidos y abusados allí de manera indescriptible. La mayoría sucumbieron y murieron. Unos pocos consiguieron ser liberados de los campos de concentración al final de la guerra y algunos de ellos se quedaron destrozados para toda la vida. Sin embargo, hay algunas personas que en medio de las mismas dificultades que los demás, dentro del campo de concentración y de su vida insoportable, encontraron la fuerza suficiente para sobrevivir. No sé si a ellos se aplica esta expresión, pero sí que sé que el testimonio que yo he leído, yo tengo varios libros de un autor que pasó por allí, que a mí me han hecho un bien tremendo, es uno de los mayores psiquiatras del siglo XX, Viktor Frankl. Viktor Frankl escribe sus experiencias en el campo de concentración, cuando él mismo fue víctima allí siendo tan joven, y dice que era tremendo, cuando la gente a veces no podía aguantar más, algunos de sus compañeros, ¿sabéis lo que hacían? Se echaban corriendo con las pocas fuerzas que tenían contra los cables electrificados para morir ya de una vez.
porque era imposible sobrevivir. Dice, sin embargo, dice, a mí me permitió sobrevivir el que cada tarde había algunos hombres, dice, eran muy pocos, pero suficientes para que a mí me devolvieran la esperanza y la fe. Hombres que venían por las habitaciones cada noche para ver cómo estábamos y compartían con nosotros a veces un trozo de manzana, un rosegón, que decimos en valenciano, de pan, un trocito de pan, y nos daban esperanzas. Y dice que a mí me decían, o sea, cuenta este autor, tú tienes que vivir para contarlo. Tienes que vivir para contarlo. En la tribulación el cristiano no se puede dejar arrastrar, porque tiene esperanza. La palabra esperanza está ahí, en la primera frase de nuestro lema, gozosos en esperanza, naturalmente. Hay momentos en que pasamos por la tribulación, bien, pues en esos momentos sufridos, es decir, aguanta, no te desanimes, no te dejes, que la esperanza te pueda mantener. Tú tienes que vivir para contarlo. Cuando nos aferramos a la esperanza, eso nos da fuerzas para soportar la tribulación y poder en ese momento seguir pacientes. Señor, contigo yo puedo seguir adelante. Cuento contigo. Los creyentes tenemos muchos motivos para estar gozosos, pero también tenemos motivos para mantenernos firmes aun cuando en torno nuestro el panorama sea desanimador. ¿Por qué? Pues porque el Señor está ahí con nosotros. Recuerdo hace ya bastantes años, cuando llegamos al poquito tiempo de llegar a vivir en la zona de Francia, donde nosotros vivíamos al lado de la frontera, pues para los niños la nieve es una alegría muy grande. Y recuerdo a mi hijo, que era muy pequeñito, el pequeño, que tenía entonces 4 o 5 años, pues que quería disfrutar con la nieve. Como él le daba un poco de miedo tirarse con el trineo, pues él tiraba conmigo. Y nos tirábamos del trineo desde la colina donde había la iglesia. Los que conocen Colons esto lo saben muy bien, lo visualizan. Nos tirábamos y era muy divertido. Y yo pues no es que me gustase mucho eso, pero como a él le gustaba tanto, pues yo estaba con él y lo pasábamos muy bien. Recuerdo que en un momento tirándonos se nos escapó un poco el itinerario y nos metimos metidos totalmente en un zarzal. Pero tan zarzal que al pobre Hernán, que tenía 4 o 5 años, se le desgarró el labio por las comisuras varios centímetros, totalmente por las fibras con una espina de allí. Recuerdo con el pánico con que me fui llevándolo al hospital, un hospital que hay cerquita, un hospital pequeñito en la ciudad de San Julián, y allí pues, llegó al hospital, era domingo por la tarde, y me sale un jovencito en vaqueros y con un suéter de colorines y los pelos de punta, ¿verdad? Y un crío muy joven, y le digo, yo necesito un médico, por favor, necesito un cirujano para mi hijo, mire, por favor, en las urgencias. Dice, no se preocupe, ya me ocupo yo de él. Y yo, y se me lo llevó. Y entonces recuerdo que me cerró la puerta, no, señor, usted está en un estado muy excitado, usted no puede entrar. Y no me dejó entrar. Y aquel crío se me lleva al niño, y había una enfermera mayor que había allí, y buscándola, digo, señora, pero mire que este hombre yo necesito un cirujano. Dice, no se preocupe, el cirujano es él. Pero sufrido la tribulación, me dice, mire, entonces la señora esta me dice a la enfermera viejita, dice, mire, caballero, lo importante ahora no es la confianza que usted tenga en él o el miedo, sus sentimientos, lo que a usted le pasa, eso no tiene ninguna importancia. La importancia es lo buen cirujano que es él. ¿No? Lo buen cirujano que es él. Cuando a nosotros nos pasan cosas, lo importante no es lo mal que lo estoy pasando, sino lo buen cirujano que es quien tiene en sus manos mi caso. En el caso del Señor, el problema no es cuánto miedo estoy pasando, sino cuán bueno es el doctor que se ocupa de mi problema. Eso es lo importante. Y tengo que reconocer que este chiquillo, que me lo cosió me lo zució la mar de bien al niño, oiga, no tiene nada.
Lo destapamos aquello, este crío que por cierto lo hubiese descalificado como médico antes de verlo actuar, después yo le hubiese hecho un monumento, ¿verdad? Porque me lo dejó perfectamente bien. Querido amigo, lo importante en la tribulación no es cuánto miedo estás pasando, qué mal lo estamos pasando, sino en quién, en las manos de quién está el problema. Por eso en la tribulación podemos sentirnos seguros. Sí, tenemos un ideal, gozosos en esperanza. Hay una realidad que nos plantea un desafío, sufridos en la tribulación. Pero es que hay la condición para todo eso, nos viene en la tercera frase. ¿Qué necesito yo en tiempo de bonanza y en tiempo de tribulación? Constantes en la oración. Ahí está la condición para que yo pueda ser gozoso y estar gozoso y ser sufrido. Constantes en la oración. El Señor no quiere que tengamos mentalidad de víctima. El Señor es poderoso. Él nos puede sacar adelante. Nosotros no sabemos a veces cómo salir, pero Él sí. El Señor sabe cómo encender las luces. Yo me encuentro fatal, pero el médico es muy bueno, no se preocupe que se lo va a coser muy bien. Cuando yo tenía 12 años, vivíamos en una granja lejos del pueblo, muy mal, digamos, infraestructuras nulas, o sea, no había ninguna luz exterior en la calle, en mi casa, y yo tenía la tarea de velar de que las gallinas y los pollitos estuviesen cerrados cada noche, porque como vivíamos bastante alejados de la civilización, hoy ya no es así, pero entonces pues entraban animales, entraban hurones, entraban bichos, gatos monteses, y se podían comer a los pollitos o matar a las gallinas, incluso podía venir las zorras. Pues bueno, como no había luz en la calle, y mi tarea, yo era el mayor de 4 hermanos, mi tarea era estar seguro de que los pollitos y las gallinas están todos cerrados. O sea, por el día las gallinas salían su corral, pero por la noche tienen que estar tapado todo aquí cerrado. Bien. Como no había luz en la calle, si se me olvidaba cerrar los gallineros cuando aún no se había hecho de noche, tenía que ir a oscuras a cerrarlos después. Eso, si había luna, aún así, pero pues, yo procuraba que no se me olvidara, pero a veces se me olvidaba. Porque lo malo es que el caminito que había desde mi casa hasta el corral estaba bordeando una acequia donde me había caído ya varias veces, no viéndola, ¿verdad? Y había puesto dentro y me había caído pegándome contra las piedras, es decir, y las zarzas, bueno, no era muy agradable. Y recuerdo que a veces, si se me llegaba a olvidar cerrar las gallinas y los pollitos, había una oración que me venía siempre constantemente. Ay, Señor, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Por lo menos que haya luciérnagas, decía yo. Y es que, es verdad, había una época del año en que las luciérnagas se ponían todas allí al ladito de esa acequia, en ese canal, y me marcaban el camino. Digo, por lo menos que haya luciérnagas. Esas luces minúsculas para mí eran un tremendo alivio. Mirad que las luciérnagas no hacen luz, no es que hagan luz, esas se ven, pero donde se veían ya me marcaba, era suficiente. ¿Sabéis? En la vida, un poquito de luz, y esta es la luz que nos viene cuando en comunión con Dios estamos en contacto con el cielo, aunque sea muy poquita, una luz nos basta. ¿Qué haremos ahora que se ha ido el sol?, se preguntaron los animales del bosque. Se hará lo que se pueda, dijo la luciérnaga. Constantes en la oración, queridos amigos. Gozosos en la esperanza, repito, es nuestro ideal. Sufridos en la tribulación es nuestro desafío, pero la condición es esta, y lo repito por última vez, constantes en la oración. Mantener la comunión con Dios es necesaria, primero, para poder estar gozosos, para poder mantener la esperanza y para poder ser pacientes y aguantar firme en la tribulación. Cuando oramos, queridos amigos, entramos en contacto con el cielo, con Dios,
única, principal fuente de gozo verdadero y de fuerza. Cuando se ama a alguien, se está comunicando todo el tiempo. Yo eso lo veo hoy, que es la era de los móviles. Sin querer, cuando voy en tren o cuando voy por la calle, me entero de todas las conversaciones privadas de todos mis vecinos, ¿verdad? De todas las crisis amorosas y desde los chiquillos que están hablando por el móvil con su amiguita. Me tengo que enterar. Bueno, ¿por qué? Cuando se ama, se comunica. Nosotros tenemos a los hijos a veces generalmente muy lejos. En este momento, por ejemplo, Cristian está en Kenia, Sonia estaba viajando ayer, estaba volando y le habían dicho que estaba en lista de espera y que a lo mejor no podría coger el avión que iba desde Francia hasta Toronto. Y bueno, nos estábamos comunicando con ella. Nuestro hijo mayor está en Kenia ahora, el pequeño ahora se va a ir a Haití. O sea, tenemos los hijos siempre fuera. Pero su madre está en contacto con ellos prácticamente todos los días, incluso varias veces, por teléfono. Si lo sabré yo, que pago las facturas. Pero qué bonito es esto, ¿verdad? Cuando se ama a alguien, se está en contacto. Ella tiene las soluciones a veces. Sonia le pregunta, ¿y qué hago, mamá, ahora? Me están ofreciendo $600 si pierdo el avión. ¿Qué hago? Es decir, ¿qué hago? Constantes en oración. Cuando la tribulación, ¿qué hago ahora? Pues bueno, tienes la solución ahí. Constantes en oración. Cuando amamos, cuando estamos con el Señor, el contacto es fácil y las soluciones también están aquí. Orar sin cesar es una frase que viene del mismo autor que estar siempre gozosos. O que la paciencia os es necesaria. Las tres componentes de nuestro lema. La noción de constancia es la que se refleja con esta palabra de siempre. Bien, queridos amigos, entonces, termino aquí. ¿Cuál es mi lema en tiempos de crisis? Es el lema que yo os propongo a vosotros. Es el lema que la palabra de Dios nos ofrece en este pasaje de Romanos 12:12. Y lo vamos a repetir juntos para ver si así se nos queda. El ideal que tenemos como cristianos es el de gozosos en esperanza. El desafío que tenemos es el de sufridos en la tribulación. Y la condición para que todo esto pueda ocurrir, constantes en la oración. Que Dios os bendiga y que Dios os haga gozosos, sufridos, constantes, hasta que Él vuelva. Y así pues, nada, adiós a la crisis. Feliz sábado.